Hola, buenas tardes. Bienvenidos al curso Gestor Territorial, Herramientas para la campaña electoral de la Escuela de Dirigentes Nacional del PRO. Bienvenidos a todos y a todas. Sé que se han inscrito de todo el país. Mi nombre es Matías Lobos, soy el director general de este curso taller. Les doy la bienvenida. En breve vamos a tener las palabras del director de la Escuela de Dirigentes, Eduardo Amadeo. También estoy haciendo unos minutos para que puedan ir ingresando todos. Les cuento que esta es nuestra tercera edición del curso de gestor territorial. Hicimos dos el año pasado y este año, al ser un año electoral, consideramos adecuado focalizarnos estrictamente en lo que tiene que ver con herramientas para la campaña electoral. Nuestro curso, como habrán visto en el flyer de promoción, tiene tres módulos que consideramos que son claves para una campaña electoral: discurso, organización de la campaña local y herramientas para la construcción partidaria. Yo, a lo largo de los sucesivos módulos, voy a ir contando detalles de la organización. Hoy no me quiero extender mucho en el tiempo. Quiero agradecer especialmente a la Escuela de Dirigentes, a su director, Eduardo Amadeo, a la presidenta nacional del partido, Patricia Bullrich, que nos deja su saludo y estaba viendo si podía hacerse un tiempito para conectarse y darnos un saludo. Queremos agradecer especialmente el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, al señor Olaf Jacob, que también nos va a dar unas palabras de saludos, y a la señora Mónica Bing. Quiero agradecerle también a Federico Saetone, que es un gran colaborador de la escuela y oficia de enlace con la Fundación Konrad Adenauer. Quiero agradecer especialmente en el día de hoy a quien es el profesor a cargo del módulo discurso, Julio Montero. Él es doctor en teoría política por la University College of London, es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de La Plata y ha sido un gran colaborador del partido para todo lo que es renovar las ideas políticas del PRO, con un equipo que han trabajado durante el año pasado de manera participativa a lo largo y a lo ancho de todo el país, con una actividad maravillosa que nos ha permitido actualizar las bases políticas y doctrinarias de nuestro partido, y me parecía adecuado que en este curso de gestor territorial, en el módulo discurso, Julio lleve adelante este módulo. Hecha esta introducción, entonces, y siendo las 6:04, le paso la palabra al director nacional de la Escuela de Dirigentes, Eduardo Amadeo, y luego también nos va a dirigir un saludo Olaf Jacob, de la Fundación Konrad Adenauer, y una vez que escuchamos las palabras de ellos dos, ya pasamos a Julio Montero y entramos de lleno en el módulo. Muchas gracias a todos y adelante con este curso, que auspicio va a ser de excelente calidad y de gran utilidad para el trabajo político que tenemos que hacer este año. Muchas gracias a todos. Gracias, Matías. Buenas tardes a todos. Soy Eduardo Amadeo, director de la escuela. Contento y entusiasmado por esta nueva versión de gestor territorial. Un curso que les anticipo les va a encantar. Les va a gustar la calidad, les va a gustar el entusiasmo que transmite, les va a gustar la utilidad y la cercanía con la que los profesores encaran esta actividad tan importante para todos los que estamos acá, que tenemos vocación política, que tenemos ganas de que este año sea un año histórico porque el país lo necesita. O sea, la Argentina necesita del trabajo de todos nosotros, pero sobre todo de cada uno de ustedes en el territorio. El curso en los años anteriores ha sido un éxito, lo podemos leer, yo recibo desde la escuela todo el tiempo las devoluciones y son bien entusiasmantes. Así que nada, solamente decirles eso, algo que digo en los cursos en general, y es que la pandemia nos condena al Zoom, pero nos permite tener estos contactos maravillosos con todos ustedes de todo el país, lo cual es realmente muy estimulante porque necesitamos ganar cada pueblo, no solamente todas las provincias, cada pueblo es importante. Por lo tanto, digo, Gualeguaychú, Tunuyán, Godoy Cruz, etcétera, lo necesitamos a todos. Y con el curso de gestor vamos a lograr
ese objetivo que la Argentina necesita. Así que Matías, felicitaciones por este curso, gracias a los profesores y a todos ustedes a aprovecharlo y, por qué no, a disfrutarlo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Olaf Jacob, soy el director de la Fundación Konrad Adenauer aquí en Buenos Aires. Y primero que nada, muchas gracias Matías, muchas gracias Eduardo. La verdad es que es un placer estar acompañándonos el día de hoy. Y quiero retomar solamente algo que Eduardo acaba de comentar. Para nosotros como Fundación Konrad Adenauer es tremendamente importante apoyar al PRO en su empeño, en su trabajo, sobre todo relacionado a cada vez más acercarse a las poblaciones más lejanas, a cada pueblo, a cada lugar, a cada ciudad, porque estoy convencido también que el futuro del partido está en todos ustedes. En ese sentido, esta colaboración, este trabajo que venimos haciendo y realizando desde hace muchos años conjuntamente, no solo con la Escuela de Dirigentes, especialmente con la Escuela de Dirigentes, pero con el partido en general, creo que ha sido muy gratificante y es para mí una gran alegría y un gran placer y honor estar con ustedes el día de hoy en esta inauguración de este curso taller gestor territorial en su versión 2021. Me alegra muchísimo ver que somos ya casi 300 participantes los que estamos aquí conectados después de un año de pandemia, después de un año de casi diría yo reclusión en nuestras casas. El hecho que haya tanta participación es una gran alegría, tomando en cuenta naturalmente el cansancio que existe de estar siempre a las cámaras, del Zoom o del Webex o como se llame el sistema. Y en ese sentido agradecerles a todos ustedes por estar y por seguir capacitándose. Muchas gracias de mi parte a todo el equipo de la escuela, a todo el equipo también naturalmente de la CAS que nos está acompañando el día de hoy. Y gracias Matías y a los profesores naturalmente. Muchas gracias. Gracias, Olaf, por tus palabras. Gracias, Eduardo. Bueno, nos gusta ser muy puntuales en este curso, así que siendo las 6:10, le vamos a dar la palabra a Julio. También estos minutos sirven para que todos se vayan conectando. Ya estamos en casi 300 personas y seguramente en los próximos 10, 15 minutos vamos a subir más la concurrencia por la cantidad de inscriptos que teníamos, pero siempre suele ocurrir que hay unos minutos hasta que entra todo el auditorio. Julio, 6:10, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Matías, Eduardo, por la iniciativa, por la organización. Hola a todo el mundo, a todos quienes están en este Zoom. Como decían recién Olaf y Matías, estamos cerca de las 300 personas, así que seguramente tenemos participantes de todo el país. Un saludo muy grande para todos. La verdad que es un enorme placer estar con ustedes colaborando en este proceso de aprendizaje común. Bueno, ya me presentó Matías, yo soy Julio Montero y me toca coordinar este primer módulo del taller, que es sobre discurso político. El módulo tiene de 4 encuentros y la idea es que esos encuentros nos den herramientas para discutir en la campaña electoral que vamos a tener este año, pero también para que reflexionemos y discutamos un poco sobre la identidad del PRO como partido político y sobre lo que queremos para la Argentina. Todo este módulo de discurso va a girar en torno de una experiencia de democracia interna muy innovadora que llevamos adelante el año pasado con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y sobre la que Julián les va a contar con mayor detalle en un momento. A ese proceso de reflexión interna lo llamamos Nuestras Ideas y consistió en una serie de encuestas y de encuentros virtuales de los que participaron cerca de 11.000 personas de todo el país, ¿no? Fue una experiencia muy estimulante y también con muy pocos antecedentes conocidos en el mundo, ¿no? Una especie de megacongreso partidario en donde los participantes no eran delegados ni líderes del partido, sino todos los que apoyamos al PRO y quisimos participar. Seguramente muchos de los que están conectados hoy estuvieron también en esos encuentros, así que ya saben de lo que les estoy hablando. Bueno, ¿qué hicimos a lo largo de ese proceso? Discutimos sobre los valores políticos del PRO,
sobre el contenido de esos valores y sobre las políticas públicas que tendríamos que implementar en un futuro gobierno. A los que colaboramos en este proceso de nuestras ideas, todo esto nos parece muy importante porque nos va a ayudar a entender mejor qué somos como espacio político, ¿no? Y también es muy importante porque las ideas del PRO y el rumbo del partido lo estamos definiendo nosotros mismos, ¿no? El partido va a ir hacia donde nosotros decidamos. Entonces, la idea del módulo es ir desarrollando progresivamente los resultados de esas discusiones que tuvimos en nuestras ideas. En el encuentro de hoy, Julián les va a dar un pantallazo general del proceso para que todos sepan de qué se trata y tengamos una plataforma común para el resto del módulo. En el encuentro de la semana que viene, que va a estar a cargo de Fernando Pedrosa, vamos a profundizar un poco más sobre el lugar que el PRO ocupa en la tradición de los partidos políticos en Argentina, ¿no? Qué clase de partidos somos, cómo nos diferenciamos de otras fuerzas, qué continuidades tenemos con eventos y procesos del pasado. Y también vamos a hablar de cómo el pasado puede ser una herramienta de transformación del presente. El tercer encuentro va a estar a cargo de un economista, Martín Siracusa, y lo vamos a dedicar a examinar un poco las ideas económicas del PRO y a ponerle fundamentos técnicos. Martín nos va a hablar de desarrollo económico, de estrategias para reducir la pobreza, de las cosas que hicieron otros países y de cómo podemos recuperar la cultura del trabajo, que como vamos a ver en un momento, es uno de los valores más importantes para los que integramos el PRO. Y finalmente, en el último encuentro, ya en abril y más cerca de la campaña, Agustina Osona nos va a ayudar a pensar herramientas para defender todas estas ideas que tenemos en el espacio público. Cómo discutimos con los K, cómo discutimos con los peronistas moderados, cómo discutimos con los libertarios, ¿no? En una palabra, cómo convencemos a la gente de que nuestras ideas son las mejores. De eso se trata una campaña política. Bueno, con esto termina mi introducción al módulo. Yo me voy a quedar moderando el debate y levantando las preguntas o comentarios que ustedes tengan a través del chat. Así que sin más preámbulo, les presento al colega que va a estar a cargo del encuentro de hoy, que es Julián Gadano. Julián es licenciado en Sociología, es profesor de grado y de posgrado en la Universidad de San Andrés, tiene mucha experiencia, mucho conocimiento en temas de opinión pública, y fue funcionario del gobierno de Cambiemos en el área de energía, entre muchas otras cosas. Bueno, Julián, todo tuyo. Gracias, Julio, y gracias a todos por estar acá, y por supuesto gracias a la escuela, a Eduardo Amadeo, a Matías, por la invitación y por permitirme participar. Bien, bueno, como dijo Julio, yo soy profesor universitario, además trabajé muchos años profesionalmente en temas de opinión pública, y fui funcionario del gobierno de Mauricio Macri los 4 años, fui subsecretario de Energía Nuclear, lo cual es raro, por supuesto. Hay algunos ahí que ya me han escrito, que saben de mi función anterior. ¿Qué hacía un sociólogo en energía nuclear? Otro día le cuento, pero hace 12 años que vengo trabajando en ese área y entré desde la sociología y desde estudiar justamente la percepción de riesgo. Y la verdad que me dedico ahora a temas de energía. Yendo ya a lo que vamos a ver hoy, ustedes van a ver, yo les voy a compartir una presentación y van a ver que vamos a arrancar hablando de historia. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿pero y por qué hablamos de historia? Bueno, como dijo Julio, me parece que acá, y después vamos a empezar ya a hablar de valores, de qué, digamos, primero de reflexionar un poquito qué es un partido político y qué cosas implica un partido político, ¿sí? Un partido político moderno, democrático, competitivo, etc. Y después vamos a hablar de nuestras ideas, del proceso y de los valores, digamos, que aparecieron en ese proceso tan de debate, tan democrático que tuvimos en el semestre anterior. Pero ¿por qué comienzo hablando de historia? Porque, digamos, nos parece que es bueno también que empecemos a trabajar o que le demos importancia al trabajo en una narrativa propia. Es decir, a nosotros en general no nos gusta hablar de otros, pero si hay algo que tiene el populismo en la Argentina, es una narrativa, ¿sí? Personajes en la historia, momentos icónicos en la historia, etc. Y con una mirada hacia el futuro, ya vamos a verlo a lo largo de la presentación, nos parece también que es bueno que a veces miremos la historia, no para ponernos nostálgicos, para retroceder 100 años, pero sí
para mirar nuestro país, para mirar aquellos momentos de los que a veces algunos no hablan en nuestro país y poder recuperar esa narrativa y construir desde ahí también una narrativa a futuro respecto de qué país queremos. Porque la Argentina es un país con muchos problemas, pero no es un país que estuvo siempre mal, ¿sí? Y entonces nos parece que es bueno que también demos una miradita al pasado. Dicho esto, les voy a compartir una presentación que, como verán, empieza un poquito hablando de historia. Imagino que la están viendo ahí, digamos, vamos a ponerla en formato presentación. ¿La ven, no? Bien. Bueno, hace 100 años nosotros éramos o fuimos un país muy diferente, y esto lo sabemos, ¿sí? Luego situémonos un poco en la década del 20, luego de un paréntesis a raíz de la Primera Guerra, la Argentina retomó un crecimiento económico, un camino de crecimiento económico que había mostrado en el largo ciclo de expansión que en realidad había empezado en 1870, que luego de una breve crisis recuperó nuevamente un ritmo de crecimiento alto entre 1890 y 1914. Cuando decimos un ritmo de crecimiento a tasas altas, estamos hablando de tasas que iban entre el 6 y el 8% de crecimiento del PBI anual, ¿sí? Un ciclo largo, de 70 años de crecimiento, basado básicamente en una integración dinámica a la economía global, lo que se veía en un fuerte aumento año tras año de las exportaciones en nuestro país. En el periodo que va desde que empieza a finalizar la Primera Guerra hasta el 29, nuestro país mostró un crecimiento anual promedio de casi 7 puntos del PBI por año, ¿sí? Ahora, no solamente del PBI agrario, sino también del PBI industrial, que alcanzó tasas más altas, casi de 8%, y explicando la industria casi el 20% de nuestra economía a mediados de la década del 20. Fíjense ustedes, esto que está tomado de un viejo libro de Díaz Alejandro, ¿sí? El crecimiento de la Argentina, de las exportaciones argentinas en 40 años, entre 1890 y 1929. Las exportaciones argentinas aumentaron 7 veces en 40 años en valores corrientes, ¿sí? A precio de 1950. 7 veces en 40 años. Ahora bien, no era solamente crecimiento económico. Las exportaciones habían crecido en esa época en México, en Colombia, en Brasil, ¿sí? Y México, Colombia y Brasil no eran países como la Argentina. El país también había avanzado, y esto es bueno volverlo a mirar, en un proceso de modernización política y ampliación de la ciudadanía poco común en el mundo, ¿sí? Yo doy 2 ejemplos, podríamos dar miles, pero no tenemos tiempo. 2 ejemplos que me parece que son muy relevantes. La ley 1420, conocida por todos nosotros, educación pública, laica y obligatoria, los que somos más grandes aquí, estoy seguro que prácticamente todos somos el producto de esa educación, ¿sí? La Argentina fue uno de los primeros países del mundo que tuvo un sistema laico y público de educación, que fue una gran herramienta de movilidad social ascendente en 1884. Imaginemos por un segundo no solo cómo estaba el resto de América Latina en 1884, sino cómo estaba el mundo en 1884. Y la ley, que en realidad es el corolario de un montón de leyes, ¿sí? 8.871 de 1912, que consagró el voto universal masculino. Hay un mito ahí que divide la Argentina entre antes de la ley Sáenz Peña, así se la conoce, y después de la ley Sáenz Peña, como si antes no hubiera habido nada y después llegó la democracia a la Argentina. En realidad fue un largo proceso de ampliación de derechos electorales y derechos políticos que comenzó mucho antes. Hubo otra ley en 1904, durante una de las presidencias de Julio Argentino Roca, hubo varios idas y vueltas, y eso sí, uno de los cambios más importantes fue la ley de 1912, que en realidad su impulsor fue el ministro del Interior de Sáenz Peña, Indalecio Gómez, que consagró el voto universal masculino cuando en la mayor parte de los países del mundo eso no existía, digamos, ¿no? Algunos de los países que hoy miramos. Argentina estaba a la vanguardia en cuanto a desarrollo institucional. Ahora bien, hay 2 elementos clave ahí que explican mucho nuestro crecimiento, porque crecimiento es inversión, crecimiento es arriesgar capital, crecimiento es crear empleo, es construir cosas, y eso se hace cuando uno ve un marco que permite, digamos, que le da seguridad de que el capital invertido va a retornar, digamos, con creces. Hay 2 elementos clave de la Argentina de esos tiempos que explican gran parte de lo que vino después. La Constitución Nacional en 1853, que dio un marco jurídico atractivo para que vengan capitales y personas a trabajar y prosperar a la Argentina,
y la estabilidad política conseguida desde 1861. Visto de los ojos de hoy, esto no es menor, porque hoy la Argentina es un país inestable, es un país de reglas que cambian y es un país cuya Constitución Nacional está siendo interpelada desde muchos sectores. Constitución Nacional y estabilidad política, dos elementos centrales para la construcción de la Argentina exitosa de 1870 hasta 1930. Esto ha circulado por las redes últimamente, digamos, ¿no? ¿Por qué fui 100 años atrás? ¿Por nostalgia? No. Porque ese cuadro del que hablé antes y que un poco se resume en digamos, en el tomo de la Enciclopedia Británica de 1910 destinado a la Argentina, muestra, digamos, ese cuadro que hoy parece una ficción, muestra una Argentina real, que existió, que se desarrolló en el pasado. Una Argentina que tuvo promedio en esa década, entre 1920 y 1929, fue la 11ª economía del mundo, llegando a ser la 5ª en algunos años, ¿sí? Y nos parece que también ese es un modelo a seguir, con las herramientas y las condiciones de presente, pero para buscar un camino de desarrollo futuro. Y sobre todo para construir una narrativa que nos permita decir, este país tiene muchas oportunidades, porque este país, bien organizado, con leyes claras, con una, digamos, con una dinámica que construyan nuevamente un círculo virtuoso que permita a la gente trabajar, arriesgar, pensar a futuro, puede ser nuevamente un gran país. Esto no es una utopía, esto pasó hace no mucho. Por supuesto, a partir de los 30 todo cambió. La crisis económica global de ese año transformó el mundo, impactó mucho en nuestro país. El golpe militar del 30 interrumpió 70 años de estabilidad política. Hubo intentos de cambiar eso, pero básicamente lo que nos marca son dos cosas: la inestabilidad y la reacción a la crisis. ¿Sí? La forma en que la Argentina reacciona a la crisis es a través del populismo. ¿Sí? Es decir, el aislamiento, discursos que prendieron fuerte en parte de la población contra la integración a la economía mundial, cortoplacismo, lo que ya conocemos. El resultado, hoy ocupamos el lugar 60 en PBI per cápita, habíamos llegado a estar quintos, ¿sí? Cuando yo nací en 1964, hace no tanto, mis hijos dirían mucho, pero no tanto para los largos ciclos, la Argentina todavía peleaba el 10º lugar. ¿Sí? Hace no tanto. Muchos de nosotros ya estábamos entre el mundo de los vivos cuando eso pasaba. La única excepción de ese camino de retroceso y decadencia es la consolidación del proceso democrático luego de la recuperación del 83. Pero sin embargo, hoy tenemos un país que ocupa el lugar 60 en el PBI y de ser una sociedad de clase media pasamos a tener más del 40% de nuestros compatriotas en la línea de pobreza. Cuando parecía que podíamos encontrar un camino, la crisis posterior al estallido de la convertibilidad dio lugar a dos emergentes. El primero de ellos es una versión populista 2.0, una versión radicalizada del peronismo, incorporando los componentes de los neopopulismos latinoamericanos, lo que podíamos llamar a grandes rasgos el chavismo. El kirchnerismo es una radicalización de algo que ya estaba en la Argentina: aislacionismo, lógica amigo-enemigo en la política, antiliberalismo, que hoy avanza, interpela la Constitución Nacional, interpela la forma en que la Argentina decidió organizarse de manera tan exitosa. El otro emergente de ese inicio del milenio somos nosotros, es el PRO. Es decir, un emergente en este caso sí totalmente nuevo, nuestro partido. El PRO es un fenómeno nuevo en la política argentina, pero como ya veremos, como anunció Julio veremos en otras reuniones, que nace con un fuerte arraigo en nuestra historia. O sea, el PRO no nace de un repollo ni viene de Marte. Es un partido nuevo y tiene todo lo bueno que tiene lo nuevo. Y eso también nos permitió transformarnos en 20 años en un partido casi local, en un exitoso partido liderando una coalición nacional que gana las elecciones presidenciales en 2015. Pero es un partido con un fuerte arraigo en nuestra historia, es un emergente en nuestra historia. ¿Sí? Pausada pero de manera firme, se fue construyendo como una herramienta de poder en la Argentina y a la vez encarnando esos valores con una mirada del siglo XXI, siendo un partido moderno, un partido nuevo, esos valores que nos dieron un lugar en el mundo y que tanto me importa que rescatemos como parte de un intento de construir una narrativa que también tiene mucho que ver con la Argentina, que puso a la Argentina en ese lugar en el mundo y que no la puso solo con éxito económico, exportaciones, pampa húmeda, no. Miren, voy a contar una anécdota rápidamente que recién antes de empezar la clase hablábamos con Julio. Mi familia, yo soy neuquino, pero hace años que vivo en la Ciudad de Buenos Aires, pero mi familia es de Río Negro, de General Roca, del mismo pueblo que el nuevo ministro de Justicia. No sé si habrá, seguro que hay gente de Río Negro entre los asistentes y de General Roca, y los que son de General Roca, como mi familia,
sabrán muy bien lo que significa tener ese ministro de Justicia, los que lo conocen. Y a dónde estamos, a dónde se quiere orientar el gobierno respecto del trato con la justicia. Pero no quiero caer en anécdotas de política doméstica, ¿sí? ¿Cómo se hizo el Alto Valle Río Negro Neuquén? El Alto Valle Río Negro Neuquén es un buen ejemplo de lo que era Argentina en ese momento. El Estado Nacional creó las condiciones jurídicas y le dio estabilidad a una empresa ferroviaria extranjera, británica, el Ferrocarril del Sur, y le dio territorio para que fuera ampliando el ferrocarril. ¿Qué hacía la empresa de ferrocarril? Cada vez que llegaba a un lugar, la empresa tenía, digamos, le habían dado, digamos, concesionado gran parte de terreno alrededor de las vías. Fundaba pueblos, traía inmigrantes, armaba las calles, les daba condiciones, les daba terreno, les daba parcela, le daba una parcela urbana y una parcela para una chacra. Había créditos del Banco Nación y lo que había sobre todo era mucha estabilidad jurídica y fundaba pueblos. Ahora, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué era filantrópica esa empresa? No, porque esa empresa quería hacer negocios. Necesitaba productores que se enriquecieran, que produjeran cosas que después cargaran en el ferrocarril, ¿sí? Entonces, sería una dinámica, y esto hay miles de ejemplos, yo hablo de ese ejemplo porque lo conozco, pero en Entre Ríos, en Santa Fe, etc. La Argentina no es solo pampa húmeda y la tierra hiperrentable que tenemos en la pampa húmeda, es un país que tomó decisiones, que fundó instituciones, que miró a futuro y que hizo lo que hizo. No solo por la tierra que tenía, porque en el Valle Río Negro Neuquén no había pampa húmeda. Hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha inmigración que se vino a hacer una vida mejor a nuestro país. Y una empresa privada que quería crear mercado y que su negocio era que gente prosperara y después contratara el tren para llevar sus productos hacia el puerto. Bien, hablemos un poquito de partidos políticos, muy rápidamente. ¿Por qué existen los partidos? Las democracias no nacieron con partidos, ¿sí? Las democracias no fueron pensadas con partidos. Las democracias muy de origen, muy pequeñitas, muy de poca gente, la democracia ateniense, la gente iba al ágora, al foro y debatía, democracias directas. Ni los partidos nacieron con democracia, el nombre partido viene de parte, viene de un sector de gente que pensaba lo mismo sobre algunas cosas y que se agrupaba. Sin embargo, las democracias hoy y los partidos democráticos no se pueden pensar separados. No hay democracias sin partidos y no hay y los partidos los partidos democráticamente entendidos no funcionan si no hay democracias. El politólogo italiano Giovanni Sartori definió los partidos como correas de transmisión entre las demandas ciudadanas y el Estado, ¿sí? En la medida, digamos, dicho de otra manera, los partidos son una institución central en la medida en que las democracias se transformaron de democracias directas en, digamos, sistemas políticos representativos, simplemente porque somos muchos ahora y porque no todos podemos ir ni a un ágora, ni a un foro, ni a una plaza, ni a la cancha de River, y no podemos tomar decisiones millones de personas. Entonces se creó eso que conocemos como la democracia representativa, y en esa democracia representativa los partidos son centrales porque organizan representación de intereses, ¿sí? O sea, articulan demandas. Eso es lo primero que hace un partido democrático en una democracia competitiva. Protagonizan la competencia política, o sea, tratan de ganar. Los partidos no son solo grupos de gente que piensa igual, y esto es central. Son organizaciones pensadas para construir poder, para llegar al gobierno. El discurso populista, cuando habla de unidad, dice: a nosotros nos gusta unir a todos los argentinos detrás de las ideas de ellos, y que haya partidos de oposición responsable, o sea, siempre oposición, ¿sí? Esa es la idea de democracia un poco que tiene el populismo. Hay una mayoría esencial que siempre gobierna y hay una oposición copada que siempre es oposición. No, nosotros no vemos un partido de esa manera. En una democracia que hay alternancia en el poder, a veces está uno y a veces está otro. El PRO es un partido con vocación de poder, y así deben ser los partidos en las democracias competitivas, así son en Europa, en Estados Unidos, etc. Se protagonizan la competencia política con vocación de poder. Los partidos tienen organización y presencia territorial y en los medios, y los partidos, además, tienen valores. Es decir, los partidos tienen que ser organizaciones territoriales, electorales, con vocación de poder, pensadas para armar gobiernos, solos o en coalición, ¿sí? Para competir, pero además los partidos agrupan gente que tiene ideas, visiones, valores similares sobre la vida, la sociedad, la política, el Estado. Quienes somos pluralistas, quienes somos democráticos, quienes somos republicanos,
suponemos que en una sociedad plural no todos pensamos lo mismo. Cuando algunos nos hablan de unidad, especialmente cuando son gobierno, y nos dicen, vamos todos detrás del mismo carro, están diciendo, vengan todos detrás de mi carro, ¿sí? Me estoy tentando hablar con política doméstica y Julio me va a retar, pero cuando el presidente de la Nación, en el mensaje del 1 de marzo, apertura de sesiones ordinarias, dice, nosotros peleamos por la unidad contra el neoliberalismo al que nos llevaron los anteriores. Está diciendo unidad detrás nuestro, ¿sí? Nosotros no pensamos la política de esa manera. En una sociedad plural, no todos pensamos lo mismo. Obviamente tenemos que tener acuerdos básicos, que se traducen, por ejemplo, en una constitución, en la idea de división de poderes, independencia. Los países más desarrollados tienen muchos acuerdos básicos, ¿sí? Aquellos que están puestos, digamos, creo que es en el memorial de Abraham Lincoln en Estados Unidos, ¿no? Y no discuten esos acuerdos básicos, o sea, democracia, república, división de poderes. Ojalá en la Argentina un día esas cosas dejen de ser discutidas, pero detrás de esos acuerdos básicos hay pluralidad. Hay gente que piensa que hay que hacer A y hay gente que piensa que hay que hacer B. Pretender que todos pensemos lo mismo sobre todos no es democrático, es una fantasía totalitaria. Entonces, a los partidos los constituyen una serie de valores en común, de ideas en común, además de todo esto que marqué antes. Un partido es una máquina electoral que además articula ideas y valores, ¿sí? Es bueno que los partidos sean exitosos ganando elecciones, pero no pueden ser solo máquinas electorales. Entonces, ¿qué es un partido? Un partido democrático es una organización que compite electoralmente buscando articular demandas e intereses ciudadanos, pero las demandas van y vienen. O sea, uno dice, yo articulo demandas. Bueno, eso es un lobby, una ONG. Además, articulan algunas demandas, o sea, las demandas que tienen que ver con un conjunto de ideas, ¿sí? Esos hacen que esas demandas que se articulan tengan carácter más permanente, ¿sí? Los valores convocan de manera permanente, no eterna, porque obviamente la sociedad evoluciona y los valores cambian, pero no de una elección para otra. Y desde ahí se articulan demandas. Por eso, nuestro partido, como cualquier otro, no articula cualquier demanda, ¿sí? Obviamente hay que tener pragmatismo suficiente para no ser un dogmático con vocación de ser minoría y no querer ganar elecciones. Por eso los partidos se juntan en coaliciones con gente que tiene valores en común. Pero básicamente los partidos no articulan cualquier demanda. Así funcionan las democracias, ¿sí? Lo que nos convoca alrededor de un partido antes que los intereses en común, antes que las demandas, son los valores. No es lo único, porque los partidos además tienen que conformar eso que los politólogos llamamos coaliciones mínimas ganadoras. Tienen que ganar elecciones, si no le hacemos un favor al que está en el gobierno. Si decimos, no, a mí me gusta hacer oposición, estoy bien acá. No, no, ojo, nosotros queremos ganar, y queremos ganar ahora, y volver a ganar el 23, ¿sí? Pero para después construir una sociedad acorde con lo que pensamos que debe ser esa sociedad. Inclusiva, respetando a los demás. Estamos acostumbrados a eso. Hemos tenido minoría en el Congreso, pero siempre alrededor de un conjunto de valores. Bien, justamente. Bueno, como Julio les contó, hablando de valores, el Consejo Nacional del Partido, liderado por la presidenta del partido, Patricia Bullrich, decidió hacer desarrollar una iniciativa que a mi juicio es muy novedosa, que se llamó Nuestras Ideas, ¿sí? Siguiendo un poco los modelos democráticos deliberativos, digamos, no nos vamos a poner ahora en demasiado precisos con eso, pero siguiendo modelos que entienden que, los discursos, las ideas, los valores públicos se construyen en un proceso deliberativo en eso que llamamos el espacio público, que es lo que distingue a la política. A la política la distingue lo público por oposición a lo privado, a lo que está dentro de nuestra vida privada. La política, aquello que nos concierne a todos, es lo que se construye colectivamente en el espacio público. Siguiendo esa idea de modelo deliberativo, digamos, de democracia, de construcción deliberativa de lo público, el Consejo Nacional del PRO encaró un proceso de debate interno sobre los valores pilares del partido, que yo creo que es inédito en el mundo, no lo sé, tampoco lo tengo tan claro, pero que seguramente hay pocos casos en el mundo. Este proceso se llamó Nuestras Ideas, comenzó con una encuesta a los voluntarios a la militancia, yo puse septiembre, pero creo que es un poco antes, creo que es en julio, ¿sí? Primera encuesta sobre los valores del PRO, una encuesta bastante abierta, ¿sí? A como 11.000 voluntarios y militantes del partido, y después, a partir de los datos que se juntaron en esa encuesta, se armó una serie de
de valores y se lo sometió a una nueva encuesta y posterior debate, como dijo Julio, en asambleas, que por la pandemia fueron virtuales. Pero que la virtualidad permitió que se agrupara mucha gente, ¿sí? En esas reuniones que se hicieron principalmente con criterio territorial, pero a veces segmentando por otro tipo de segmentos, se juntó a mucha gente por territorio, por ejemplo, más de una, digamos, una en Patagonia, más de una en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en el norte, en el noreste, en el noroeste, en Cuyo, etcétera, donde de 300 a 400 personas, reuniones que tenían este tamaño, primero se mostraban los resultados de la encuesta, los valores que habían salido, y luego se dividían esas asambleas en grupos dentro de Zoom, y cada grupo de 15, 20 personas discutía uno de los valores, para enriquecerlos, para decir, para mí este valor significa esto. Con esto me parece bien, pero me parece que le faltó esto, ¿sí? Este es el más importante de todos. Bueno, juntando todo eso, las dos encuestas más la discusión, y trabajando sobre toda esa información, un grupo de nosotros armó una suerte de conclusión, que es lo que les voy a mostrar ahora. Quiero ser claro en esto. Lo que les voy a mostrar ahora no son nuestras opiniones, es lo que surgió, nosotros lo que hicimos fue analizar la información. Es lo que surgió de esas asambleas en las que participaron más de 10.000 personas que dijeron, para nosotros el PRO es esto, o el PRO en los próximos tiempos que se vienen debe ser esto, debe ser una organización electoral que busca el poder en base a estos valores. Bien. Lo que les muestro ahí atrás es simplemente un ejemplo de una de las convocatorias, en este caso Patagonia, yo soy neuquino, qué sé yo, a la que fueron estas asambleas de nuestras ideas. Es simplemente un ejemplo. Están jerarquizados con el orden jerárquico que les dieron los participantes en las asambleas, o sea, que les dio la militancia. Los 6 valores principales, por supuesto hay muchos otros, pero los 6 valores que son los pilares principales que de acuerdo a la militancia de nuestro partido construyen al PRO, son estos 6. Y están puestos no en un orden azaroso, sino en el orden jerárquico en el que aparecieron. En primer lugar, cultura del trabajo y el progreso personal. En segundo lugar, orden público y respeto por la propiedad privada. En tercer lugar, lucha contra la corrupción y transparencia, agreguemos. Cuarto lugar, división de poderes e independencia judicial. Quinto, integración al mundo. Quizás ese hoy estaría un poquito más alto, no lo sé. Quinto, integración al mundo. Y sexto, libertades individuales. Vamos a analizarlos un poquito. Bueno, cultura del trabajo. ¿Qué implica cultura del trabajo y progreso personal? Miremos las primeras láminas de esta presentación. ¿Qué fue la Argentina de ese momento que atrajo a gran parte de nuestros abuelos, bisabuelos, ¿verdad? Y las generaciones de hoy lo que buscan es ir a las embajadas de los países de los que vinieron nuestros abuelos para sacar el pasaporte de nuestros abuelos. Eso pasó 60 años después de aquel país exitoso. ¿Qué significa cultura del trabajo y progreso personal? Meritocracia, premio al que se esfuerza, movilidad social ascendente, terminar con la pobreza de manera permanente y no lucrar con la pobreza, volver al ejemplo del pasado con mirar hacia el futuro, Argentina que convocó inmigrantes, políticas públicas que fomentaron esa cultura del trabajo, educación, salud. Frente a la idea de distribución negativa del populismo, ¿sí? Seamos todos medianamente igual de pobres, creación de valor, para que nadie gane a costa del otro. Es decir, distribución negativa, ¿qué significa? Nos peleamos por la torta, ¿sí? La idea de distribuir. Yo le saco al rico esta parte de la torta para dársela al pobre, porque el rico es malo. No, así no progresan los países. Los países progresan creando riqueza, no distribuyendo la riqueza que hay. Yo gano no significa pierde el otro. Yo gano quizá porque gana el otro y ganamos todos en un país que crece. Entonces nosotros no tenemos esa idea de lucha de todos contra todos en la que gano yo porque perdió el otro, win-lose, sino que tenemos la idea de que mejor hace crecer la torta, para que todos ganemos. El de al lado gana, quizá ganó más que yo porque fue más inteligente que yo, porque más vivo que yo, porque trabaja más que yo, pero yo gano también, ¿sí? Bueno, y mucho se dijo terminar con la asistencia permanente a la pobreza, que implica lucrar con la pobreza y transformarla por un seguro de desempleo temporario con reinserción. 2. Respeto por la propiedad privada, ¿sí? Y orden público. Protección del espacio público y de los derechos ciudadanos. Monopolio estatal en la garantía del orden, ¿sí? Donde no hay ley, hay anarquía o hay mafias. Y esto lo supimos nosotros en la gestión de seguridad, cuando se combatió en el norte argentino a las mafias dándole el poder
necesario a las fuerzas de seguridad del Estado, que no es otra cosa que evitar que lo tengan mafias, ¿sí? El respeto por la propiedad privada es un pilar de nuestra cultura partidaria. Si el Estado no respeta la propiedad privada, menos puede garantizarla. Hay toda una literatura en ciencia política, recuerdo ahora, por ejemplo, a Peter Evans, que habla de estados predatorios y estados desarrollistas. Estados desarrollistas no por la palabra con la que identificamos el desarrollismo, sino estados que promueven el desarrollo. Un estado predatorio es un estado conducido por una banda que lo que busca es maximizar sus beneficios a costa de la sociedad. Ese estado, cuanto más grande, peor, ¿sí? Muchos países subdesarrollados, en fin, el continente africano, lamentablemente, es un buen ejemplo de eso. Un Estado que favorece el desarrollo es un Estado que no importa su tamaño, que tiene el tamaño que tiene que tener, no grande, pero que tiene que cumplir con las funciones que cumple para garantizar que los países crezcan, que haya inversión, que haya desarrollo, que la gente tome riesgo, invierta su dinero porque sabe que hay garantías jurídicas, que hay división de poderes, que hay justicia independiente. Eso es un Estado que favorece el desarrollo, es decir, lo que fue la Argentina entre 1870 y 1930. Lucha contra la corrupción. El partido en el gobierno gira alrededor, pareciera, ¿no?, que gira alrededor de la impunidad de una sola persona. En cambio, el PRO lucha contra la impunidad y contra la corrupción desde su nacimiento. La corrupción es ante todo un problema moral, pero también es un problema económico. Nadie invierte, salvo que encuentre súper rentas en un país súper petrolero o minero, nadie invierte en un lugar donde no se garantiza que no habrá apropiación ilegal de la propiedad. O en todo caso invierte si la renta, o sea, va a buscar rentas gigantescas para compensar aquello, ¿sí? Además, la corrupción y la falta de transparencia, como sabemos, matan. Entonces, con la corrupción no se negocia. ¿Qué dice nuestra militancia? Que a la corrupción se la combate. Con corruptos caminando por las calles no hay igualdad ante la ley. Y también hay que decirlo y hay que ser justo. La corrupción debe ser combatida incluso entre los propios. Recordará Julio también, apareció muchas veces reivindicación de que haya entidades que combatan la corrupción independiente del poder político, incluso cuando nosotros tenemos el poder político, ¿sí? Es decir, la corrupción es un problema y nosotros somos implacables con la corrupción, también con la propia, si la hubiera, ¿sí? Bien, cuarto, división de poderes e independencia judicial. La división de poderes está en riesgo. Esto es un hecho, no es hacer terrorismo, digamos, intelectual. Por lo tanto, su fortalecimiento es una prioridad para nuestro partido. Siempre lo es, pero más ahora. Un diseño institucional con poder dividido y balance entre poderes es esencial para el funcionamiento de una república. Si el Congreso no tiene poder, por ejemplo, el Poder Ejecutivo se convierte en una monarquía electiva. Lo que quiere el populismo, para el que lo único que importa son las mayorías esenciales, es decir, la mayoría tiene todo, elige los jueces, pone la Corte Suprema, no tiene institución de control, pero además la mayoría es una. Es la mayoría de siempre, ¿no?, entre comillas. Cuando gana otro es un accidente, es una conspiración de los medios y los poderes, y por eso ganó Macri. Pero entonces, que pierda Macri es volver al estado natural de las cosas. Nosotros no pensamos las cosas así, ¿sí? Nosotros pensamos como pensaron Madison en Estados Unidos, Alberdi en nuestro país, Sarmiento, Montesquieu, ¿sí? El poder no puede estar todo en manos de una sola parte. El poder es bueno que exista, porque así hay poder para construir cosas, pero debe estar controlado y debe estar balanceado. El PRO no le teme a gobernar en minoría, no le teme a no controlar la justicia. Está en nuestra ideología la idea de poder dividido. La lucha por la independencia judicial es esencial en estos tiempos. En quinto lugar, la integración al mundo. De nuevo, el ejemplo de nuestro pasado con mirada hacia adelante. No al aislamiento, integración inteligente al mundo, lo cual significa aperturismo, multilateralismo, instituciones confiables. No quiero hablar de nuevo del G20, pero el G20 es un buen ejemplo de cómo entendió nuestro gobierno la integración al mundo. Luego de años de decadencia en este sentido, nuestro gobierno comenzó a desandarla. Y en la región, ser intolerantes con las dictaduras, combate a las dictaduras venezolana y cubana, que son un problema importante en nuestra región. Y por último, la defensa de las libertades individuales. El eje de nuestra idea de sociedad es el individuo, tal cual como nos enseñaron los contextualistas liberales. El individuo precede lógicamente a la sociedad. La sociedad es el producto de una decisión de los individuos de hacer esa transacción que nosotros llamamos de libertad por seguridad. Perdemos la libertad que sea necesaria, y no más que esa, para ganar en seguridad, para que alguien gobierne, para que alguien ordene. Julio y yo somos granjeros, estamos ahí cultivando nuestra granja y un día nos cruzamos, che, esto es mío, esto es mío. Bueno, que haya algo que se llama ley, que dice, acá hay esto de Julián, esto de Julio. Listo, hasta ahí. El resto, el individuo. La apelación a la libertad es uno de los rasgos fundantes de nuestro partido.
Y estamos convencidos que ese es el camino para la Argentina. Libertad de conciencia, asociación, movimiento, expresión, circulación, libertad religiosa, libertad de elegir la forma que quiera para relacionarme con otros, ¿sí? para vincularme con otras personas. Ningún grupo de ciudadanos puede ser hostigado ni tratado como enemigo por el gobierno, ya se trate de personas individuales, dirigentes opositores, periodistas o empresarios. Hay una gran confusión en Argentina por la que algunas formas de ver el mundo, de ver las cosas, se llaman progresistas. Nada más progresista que esto, nada más vinculado con el progreso que esto, ¿sí? Las democracias no tienen enemigos internos, no adoctrinan partidariamente a los niños en las escuelas, no persiguen periodistas, no persiguen medios. Por eso la libertad individual también es el sexto valor que apareció en estas asambleas del PRO. Resumo rápidamente para terminar, y creo que tenemos un poquito de tiempo para algunos comentarios. Cultura del trabajo y el progreso personal, orden público y respeto por la propiedad privada, lucha contra la corrupción, división de poderes e independencia judicial, integración al mundo y libertades individuales. Esos son los 6 pilares, que no es que lo decimos Julio y yo, me parece que estamos bastante de acuerdo, eso sí, pero que para nuestra militancia, para nuestros adherentes, para los miembros del PRO, constituyen los valores de nuestro partido. Eso ha sido todo, amigos. Ahora sí, creo, Julio, que tenemos un rato para... gracias por el tiempo, gracias por aguantarme hablar 37 minutos seguidos, pero no sé si tenemos comentarios o preguntas. Bueno, Julián, muchas gracias. Hay muchísima gente que te felicita. Por ejemplo, Mimi Angiolo dice que sos un excelente didacta, felicitaciones. Otros te felicitan por la manera en la que resumiste los 170 años de historia. Hay muchos que están preguntando si, por favor, quienes tengan preguntas, háganlas por el chat, porque no podemos, como somos muchos, no podemos estar dando la palabra a quienes levanten la mano. Mucha gente pregunta si las placas van a estar disponibles. Seguramente Matías después lo va a explicar, Claro pero que entiendo sí. que el curso va a estar disponible online, lo va a tener todo el mundo, lo van a poder mirar las veces que quieras. Hay algunas personas, como por ejemplo Juan Brites, que te preguntan, Julián, ¿cómo puede hacerse para cumplir la promesa de pobreza cero que hicimos? ¿Cuál sería una estrategia? ¿Cuáles son las ideas para salir de la pobreza? Bien, bueno, me voy a tomar una libertad, digamos, para después hablar de campaña, digamos. Siempre es bueno en una campaña ser también desapasionado y cuidadoso con las promesas, digamos. Ahora, promesa cero no era una, digamos, cuando el presidente promete promesa cero, no prometió promesa cero en un año y medio, sino que lo que el presidente estaba diciendo es, digamos, ese es un horizonte que tenemos que tener. Tenemos que construir un país sin pobreza, porque la pobreza es una herida, la pobreza es una responsabilidad. ¿Cómo se hace para construir pobreza cero? Bueno, por cierto va a haber una charla que va a hablar de economía, yo no soy economista. Simplemente les comparto una idea. A mí me parece que la pobreza hay dos cosas que se me ocurren. Se combate, o tres si quieren, con tiempo, si no se soluciona de un día para el otro, con crecimiento económico y con ley, es decir, con instituciones. Porque sin instituciones no hay crecimiento. La pobreza se combate con crecimiento económico, con instituciones, con transparencia. No hay otra manera. La pobreza no se combate con asistencia a la pobreza. Por supuesto, en el corto plazo, sí. Es decir, tiene que haber asistencia, porque hay 40% de nuestros compatriotas que son pobres. Y no podemos dejarlos en el corto plazo a la vera del camino. Pero no estamos ayudándolos si no los reinsertamos en el mercado laboral, porque sin un trabajo no hay ciudadanía plena, no hay independencia. Si yo recibo dinero del Estado, pierdo parte de mi libertad. Esto es elemental, ¿sí? Entonces, para tener ciudadanos libres y plenos, tenemos que tener ciudadanos que dependan de sí mismos, que dependan de su trabajo. Miremos Formosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se combate la pobreza? Con crecimiento económico, por supuesto con políticas públicas para combatir la pobreza en el corto plazo, eso es evidente, supongo que no iba a ir a preguntar. Con crecimiento económico y con instituciones que garanticen estabilidad en el tiempo. No hay otra forma, ¿sí? Políticas públicas, crecimiento, instituciones. Pero no soy economista. Bueno, Julián, muchas gracias, muy claro. Siguen llegando las felicitaciones. Hay gente que sigue preguntando si el curso va a estar disponible. Perdón, Julio, te fuiste y aprovecho que te fuiste para meter. ¿Hay alguien que dijo ahí? Supongo que Matías preguntan cómo hacemos
Un comentario. Hay alguien que dijo ahí con educación, totalmente, sí. El denostado gobierno de Julio Argentino Roca puso una institución súper moderna para el mundo de ese momento, en 1884 fue la ley 1420. La educación es clave, o sea, educación de calidad. Y para eso se requiere un gran esfuerzo. La Argentina gasta mucha plata en educación pública, pero no invierte tanta, porque se va por miles de resquicios. Entre otros, el poder que tienen los gremios, el poder corporativo que imponen los gremios. Hay que poner una agenda fuerte en educación, sin duda, y con eso se combate la pobreza, ¿no? Y se construye ciudadanía. Perdón, Julio. Si no, te preguntaba que, te comentaba que hay algunas preguntas respecto de cómo hacemos para evitar ir a una situación como la de Venezuela, cómo hacemos para combatir en el plano de la política internacional las dictaduras de Cuba y Venezuela. A ver, dos preguntas. Yo creo que nosotros, digamos, no me quiero comparar con otros países y le tengo mucho respeto a la sociedad venezolana que tanto sufre y pelea. Sinceramente lo digo. Me parece que nosotros tenemos ahí dos diferencias con Venezuela. Tenemos una memoria de una sociedad civil que pelea por sus derechos y por lo tanto, más allá de la voluntad de algunos de construir un autoritarismo competitivo o no competitivo, digamos, autoritarismo, al fin, como en Venezuela, creo que la sociedad argentina tiene otra cultura. Pero además, la sociedad argentina tiene otra estructura económica. Los países rentísticos, o sea, los países cuyos estados, cuyos gobiernos dependen de una renta, digamos, se alimentan de una renta que no depende de los ciudadanos, o sea, que no depende de los que pagan impuestos, tiene muchas más chances de convertirse en un Estado autoritario, porque no depende de los ciudadanos. En la Argentina, el Estado depende de ese tan denostado campo al que se la pasa maltratando, pero depende del campo al que le aplica impuestos, retención, etc. Entonces, ahí implica, digamos, un país que ofrece resistencia. Hay un artículo de un viejo sociólogo economista, de Albert Hirschman, que se llama Loyalty, Exit and Voice, o sea, lealtad, salida y pelea y reclamo, voice en el sentido en inglés, que dice, bueno, las sociedades a veces son leales, a veces la gente se escapa y a veces pelea. El mejor ejemplo es el campo frente al 125, cuando el campo dijo, bueno, hasta acá llegué. Entonces, una diferencia enorme entre Argentina y Venezuela es que el Estado argentino depende de los que pagan impuestos para sobrevivir. Los que pagan impuestos a veces se organizan y se rebelan. Y ahí tenemos que estar nosotros también, ¿sí? Esa es una diferencia central. Fíjense ustedes que las provincias argentinas, hay un colega muy respetado y querido por mí, que es profesor en la Universidad de Tela, Carlos Gervasoni, que hizo un trabajo sobre esto. Los autoritarismos subnacionales, como el caso formoseño, pueden también hacer lo que hacen, a pesar de que cada vez tienen más problemas, pueden hacer lo que hacen porque no viven de los impuestos de sus propios ciudadanos, porque viven de una renta que son como si fuera el petróleo, pero que son las transferencias del Estado Nacional. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo una coalición como Juntos por el Cambio, no quiero ser esquemático, pero en general nosotros tenemos que ganar en todo el país y tenemos que convencer a ciudadanos de todo el país. Pero fíjense ustedes cómo donde sacamos más votos es en los países donde hay una estructura productiva más diversificada. ¿Sí? Donde no hay renta petrolera o gasífera y donde no hay transferencia del Estado Nacional. Insisto, nosotros tenemos que ganar en todos lados, ¿sí? Pero me parece que eso explica un poquito de una pregunta, ¿por qué no somos Venezuela o por qué la Argentina completa no es Formosa? ¿No? Bueno, Julián, gracias. Matías, hay algunas personas que están preguntando por la Escuela de Formación para Diputados o Diputadas. Te dejo la inquietud por si en algún momento la querés aclarar. Bueno, Julián, dos preguntas más para vos que están relacionadas. Guillermo pregunta o quiere saber cómo nos diferenciamos de otros partidos. Y en relación con esto, Magdalena pregunta por qué dejamos que los liberales nos roben nuestras banderas. Me parecen dos preguntas muy interesantes para tomarlas juntas. Sí, que pueden ser contestadas, ¿no? Juntas, porque ¿cómo nos diferenciamos de otros partidos? Porque nosotros somos liberales y republicanos. O sea, nosotros somos liberales modernos. Nosotros somos liberales que entienden que el Estado tiene un rol, que entienden que hay que asistir a la pobreza, que tiene que haber políticas públicas. Es decir, que no creemos en el Estado mínimo siglo XIX, pero somos liberales, porque el centro de nuestra política está en el individuo, como dije antes. Los libertarios, ¿sí?, no son liberales, son conservadores. Y ojalá podamos convencerlos a sus bases sociales y a sus bases electorales de que si buscan liberalismo, el liberalismo está acá, ¿sí? Y si no los convencemos, el problema es nuestro.
pero la palabra libertario remite a otra cosa. Ahora, por supuesto, ojalá los podamos convencer a ellos también, porque hay dirigentes muy respetables. Personalmente yo respeto más a algunos que a otros, pero no importa. ¿Sí? Hay dirigentes muy respetables que los tenemos que convencer de venir de este lado. Ahora, nosotros, en general, eso que se denomina discurso libertario en la Argentina, tiene algo de liberal, pero tiene otras cosas también. Tiene, digamos, en fin, tiene ideas muy vinculadas a lo que, en algunos casos, lo que se conoce como el anarcoliberalismo, la ausencia total del Estado, los que sinceramente se denominan libertarios, sobre todo los más jóvenes, que es la gente que a mí más me interesaría, digamos, convocar junto con nosotros. Y después tenemos algunos conservadores, digamos, gente grande, a veces en edad o no tanto, pero que son conservadores y que tienen un discurso ultra conservador que aparece como liberal. De todas maneras, a ver, hay que ser muy generoso y muy pragmático. La Argentina tiene un esquema bicoalicional, ¿sí? Lo que tenemos enfrente ya sabemos lo que es. Es el populismo, es el peronismo en todas sus vertientes, no en todas, porque muchos peronistas han venido de este lado, pero es el peronismo que ha decidido ser liderado por el kirchnerismo. ¿Sí? Es el neoperonismo capturado, dice Mauricio Macri, secuestrado, que ha decidido ser liderado por el kirchnerismo. Del otro lado, tiene que haber una coalición muy amplia, ¿sí? Donde estamos nosotros, están los radicales, está la coalición cívica, y ojalá estén aquellos que se llaman libertarios, o por lo menos la gran mayoría de ellos, porque tenemos que tener una coalición muy amplia. Ahora, nosotros como partido, nosotros nos referenciamos en el moderno liberalismo del siglo XXI y en el republicanismo. Eso es lo que somos. Y eso es lo que me parece que tenemos que definir. O sea, Julio muchas veces dice algo que a mí me gusta repetir, y no es que lo digo porque esté él ahora, digamos, ¿no? Lo he dicho incluso cuando no está. Que es que nosotros tenemos que empezar a definirnos por lo que somos y no por lo que no somos, ¿sí? Que nos dejen de definir los demás. No soy neoliberal, no soy esto, no soy aquello, no defiendo la dictadura. O sea, la mayor parte de la gente que milita en nuestro partido no había nacido cuando la dictadura terminó, ¿sí? Y yo les podría contar pero no saben la lista larga de dirigentes que ahora están en el frente de todos que aplaudían a la dictadura. No tiene nada que ver, no tiene sentido entrar en esa chicana, ¿sí? Nosotros somos un partido liberal, republicano, que reivindica el republicanismo y que reivindica al individuo como centro de la construcción social, la libertad individual, la autonomía del individuo, etc. Pero que tenemos el pragmatismo bueno, y la ahí, generosidad, Guillermo, perdón, Julio, el pragmatismo para integrar una coalición que nos excede y que es clave que siga existiendo. Sí, perdón, Julio. no, ahí Guillermo, que fue el que hizo la pregunta sobre cómo el PRO se diferencia, pedía una definición para el asado, y yo creo que, bueno, en estas últimas palabras se la diste. Bueno, la última pregunta, Julián, dado que vos sos un experto en opinión pública, que has hecho trabajo a nivel de encuestas y tendencias, hay varios que quieren saber tu opinión sobre las elecciones de octubre. ¿Cómo ves el escenario, el panorama? Bien, no sé si tenemos tiempo. Yo aclaro que yo hace bastante tiempo, yo trabajé profesionalmente en campañas electorales haciendo encuestas muchos años de mi vida. No lo hago más, hace un tiempo largo. Por lo tanto, lo que no les puedo decir es las últimas encuestas, digamos. Y además, si lo siguiera haciendo, entonces les cobraría, le diría, acá está. No, no es cierto. Pero, digamos, yo creo que, a ver, creo que es una incógnita, creo que el resultado está abierto. Yo soy de los que creen, les voy a ser muy sincero, digamos, yo soy de los que creen que la economía es un elemento central en una elección. A nosotros, me parece que nuestra experiencia del 19 nos dice mucho en ese sentido. La gente actúa, salvo la gente convencida, o sea, los militantes, los convencidos, que están convencidos, de un lado y del otro, lo que está en el medio, que es lo que hay que ganar, lo que hay que salir a convencer para ganar la elección, y que el frente de todos Cristina actuó inteligentemente, hay que reconocerlo, se escondió, puso un candidato de imagen moderada y ganó parte del centro político. ¿Cómo hacer para recuperar parte del centro político? Bueno, en general, un primer elemento es el económico, ¿sí? La gente mira la economía y mira cómo le fue con el que está y si no le fue muy bien, entonces va por otro lado. Nosotros ahí tenemos varios elementos. Primero, esta gente tiene suerte, digamos, el denostado campo del que vive el Estado argentino del cual el Estado argentino es socio obligatorio, obligado, la soja, que es nuestro principal producto exportable, está subiendo mucho. O sea, para que ustedes tengan una idea, el promedio con Macri era entre $320 la tonelada, ahora está $540 la tonelada. Esto implica que el Estado va a recibir una cantidad de fondos que no esperaba. Eso es un dato contra el que tenemos que pelear. Ahora, acá hubo una pandemia, ¿sí?
es un elemento, digamos, que apareció. Entonces, ¿cómo el gobierno se desempeñe con la pandemia? Y no lo está haciendo muy bien, que digamos, va a actuar también compensando quizás el resultado económico. Dentro de economía está la inflación. Es sorprendente, pero hay economistas con mucha responsabilidad en el gobierno que creen que no hay ninguna relación entre emisión monetaria e inflación. La realidad les está demostrando que hay relación. Entonces, y que lo pueden congelar, pueden ir con armas nucleares, ya que estamos, a destrozar supermercados para que no aumenten los precios, pero tarde o temprano eso estalla. Ahora, la pregunta es si llegan o no agosto, primero, octubre. Saben que trataron de retrasarlas, intentan retrasar las PASO para ver si llegan más ordenados, etc. Bueno, a ver cómo llegan y si no les estalla antes. Esa combinación de vacunas, economía, yo creo que eso va a ser central. ¿Sí? Ahora, si solo dependiera de eso, ¿para qué están los partidos? Vamos a nuestra casa y esperemos a ver qué pasa con la economía y con las vacunas. No. Y volvamos a Habermas y a la idea liberativa de construcción de discursos y de política. Nosotros, es clave cómo intervengamos en espacio público para decir, en el espacio público, para armar una narrativa que diga, miren, esta gente está haciendo todo mal, esto va a estallar, están conteniendo los precios, va a reventar, las vacunas tuvieron esto y esto y esto y esto, y se ven estos casos. O sea, nosotros tenemos que ganar la discusión pública, porque si no, vamos a ser actores pasivos. Entonces al gobierno le va muy mal, le va a ir muy mal igual. Ahora, en ese contexto en el cual la economía va a importar muchísimo, porque siempre importa, si ustedes ven elecciones, la economía importa, ha entrado la pandemia como un elemento a jugar. Primero porque afecta a la economía y segundo porque afecta a las decisiones de las personas. El Partido Republicano pierde en Estados Unidos por su gestión de la pandemia, no por su gestión de la economía. ¿Sí? Entonces, me parece que a esos dos factores, que son más exógenos, nosotros está cómo actuemos en el espacio público para armar una narrativa que permita ver lo negativo del gobierno que el gobierno va a tratar de ocultar. Poner adelante lo negativo, por sobre los resultados positivos, coyunturales que ellos van a mostrar que lo van a tener. O sea, va a haber crecimiento económico. Este año la economía va a crecer, y va a crecer bastante, va a crecer 6 puntos. Ahora, después de haberse derrumbado. Entonces, claro, si yo vendo 0 autos en 2020 y pasé a vender 100 autos en 2021, que es nada, estoy exagerando, pero de 0, cualquier crecimiento es el 1000%, porque de 0 a cualquier cosa es mucho crecimiento. Entonces, 6 puntos no es gran cosa, es estar la mitad de lo que recibieron el país. Pero va a haber una sensación de crecimiento, de persianas que se abren, no sé, eso va a estar. Entonces está en nosotros explicar, mirá, se abrieron 10 persianas, pero siguen 40 cerradas. ¿Sí? Está en nosotros. O sea, lo que gana la elección, lo que determina el resultado de una elección, es la combinación de factores reales, exógenos a la campaña, decimos nosotros, esto es, la economía y la pandemia, con cómo nosotros tomamos eso y armamos una narrativa en campaña. Bueno, creo que estamos en horario. Julián, yo me sumo a las muchísimas felicitaciones que llegan a través del chat por la claridad, por la precisión de la exposición. Agradezco muchísimo que hayas contribuido de esta manera a la escuela. Y me despido hasta la semana que viene, aunque me voy a quedar. Dejo el espacio a cargo de Matías para que lo conduzca. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julián. Excelente este primer encuentro del módulo 1. Quiero comentarles algunas cuestiones de organización que han preguntado. Este curso se graban las clases, todo el material que exponen los profesores se sube a una plataforma y todos ustedes están conectados ahora a un grupo WhatsApp y tenemos sus correos electrónicos. A través del grupo WhatsApp y a través de los correos, ustedes van a recibir el link de acceso a esa plataforma. Ahí van a ver que subimos las clases, subimos la presentación de los profesores, y como este es un curso de gestor territorial y pretendemos que cada uno de ustedes, y en muchos casos ya muchos de ustedes están liderando procesos de construcción territorial, la idea es que este curso les sirva a sus grupos. Por lo tanto, este curso, el que no lo pudo hacer, después le pueden pasar el link a sus contactos para que vean las clases que se perdieron. Si lo quieren reproducir en el tiempo, lo pueden hacer las veces que quieran, como así también es un curso dinámico. Si ustedes en sus grupos de contactos, en sus grupos de trabajo territorial,
hoy hay personas que no han podido estar, bueno, ustedes luego le pasan el link, se suben al grupo, ingresan a la próxima clase, reciben luego la plataforma y la clase que han perdido la pueden recuperar. Así que la idea que anima a este curso es que sean herramientas genuinas de trabajo territorial y que este curso sea dinámico. Por lo tanto, pueden invitar a nuevos contactos, van a recibir el link a la plataforma y los que se perdieron el primer encuentro lo pueden ver cuando quieran. Y ustedes también van a poder reproducir este curso las veces que necesiten con sus respectivos equipos territoriales. Ahora vamos a hacer un receso de 20 minutos, 19:30 nos volvemos a conectar con el segundo curso, Organización de la Campaña Electoral. Nos tomamos 20 minutos, un cafecito y 19:30 en punto conectamos. Y obviamente que otras cuestiones de la organización del curso y de la escuela lo voy a ir diciendo en las introducciones y al final de cada uno de los módulos. Así que agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes, descansen un poquito y los esperamos 19:30 para el segundo módulo del día de hoy. Gracias a todos. Hasta luego.